Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada miércoles con GKFX, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones. Perdonad la tardanza, me ha cogido un poquito de atasco al salir de la universidad de verano, de la F Business School, que se iniciaba hoy y en la que participaré mañana y pasado en La Coruña. Y vamos a aprovechar el tiempo como siempre al máximo para hacer un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones. Bueno, veo que estamos ya más de 100 personas en la sala, de verdad que muchas gracias por esa presencia masiva en todos los seminarios que voy impartiendo, y comenzamos con lo que está pasando ahora mismo en la principal bolsa del mundo, y vamos a empezar pues como siempre con gráficos de horarios para ultra corto plazo. Y aquí lo que podemos ver es que de momento la bolsa norteamericana ha iniciado un descanso en la subida, una pequeña corrección, yo diría que muy sana. Recordáis que pues a finales de julio, antes de irnos de vacaciones, habíamos comentado que el precio había subido muy rápido, ya lo podéis ver aquí, ¿no? Se ve a simple vista. Habíamos llegado además a niveles de euforia. Os indicaba el indicador que actualizamos todas las semanas en el centro de traders y que publica la CNN, en la que teníamos niveles de euforia, de codicia de 90 sobre 100, y esos son niveles muy muy altos, ¿no? Y por eso os decía que era muy probable que viéramos un descanso en la subida. Bueno, estamos en ese descanso, ajuste, consolidación a la subida previa desde el mínimo del Brexit, y de momento el Dow Jones pues ha corregido al primer nivel Fibonacci, una corrección de momento sana a lo que sería la primera zona Fibo de toda la última subida. A partir de ahora, eso sí, la media 200 que se ha girado a la baja, pues habrá que tenerla en cuenta como posible zona de resistencia. Pasamos al SP500, índice director de las bolsas mundiales, y en el caso del SP, lo que podemos ver aquí es que ni siquiera ha llegado al primer nivel Fibo de toda la última subida. También está en un proceso de descanso, de ajuste, de consolidación, que podríamos decir incluso que es sano a toda la subida previa, desde los mínimos del Brexit. Y aquí habría incluso la opción de un doble suelo si no se perdiera este último mínimo, el mínimo que marcó el SP500 en la sesión del viernes y el mínimo que marcó el SP500 en la sesión de ayer martes. Habría doble suelo solo en caso de que no perdiera esos mínimos y superara los máximos entre mínimos en próximas jornadas en los 10.000, en los 2.163 puntos. 2.163 puntos. Sería un nivel importante a superar para que tuviéramos ahí una figura de doble suelo. De momento el SP, como veis, intentando frenar la caída en el mínimo anterior. Y parecido al Dow Jones. El que lo está haciendo mejor es el Nasdaq 100. Y aquí vemos que, bueno, pues ni siquiera ha corregido al primer nivel Fibonacci de toda la última subida, y que a diferencia del SP y del Dow, que han bajado hasta aquí, han bajado al mínimo anterior, en el caso del Nasdaq se ha frenado en el 61.8 nivel Fibonacci de la subida previa. Con lo que de superar esta resistencia, con la que no ha podido hoy, fijaos dónde se ha frenado esta tarde el Nasdaq, ¿no? Se ha frenado justo en la zona de resistencia del máximo anterior. Si el Nasdaq superara los 4.772, 4.772, podríamos ver un nuevo tramo de subida. ¿De acuerdo? También es verdad que en caso de perder el mínimo que ha marcado en la sesión de, ayer martes, además de perderse el 61.8 de la subida y seguramente volver al origen, además de eso, podríamos marcar una figura de doble techo, que luego incluso se podría convertir en triple, ¿vale? Pero la de doble techo sería clara y apuntaría, por lo tanto, si se produjera, a mayores caídas. Fijaros que el Nasdaq ha sido bastante noble, o muy, muy noble, porque antes de caer lo anunció con una figura que se llama triple techo. Vemos tres mínimos en la misma zona.
habíamos hablado de lateral y también, ¿no? Le podemos llamar lateral, porque habíamos hablado de lateral en estos seminarios. Habíamos dicho que el Dow Jones estaba en un proceso lateral, pero que incluso en el Nasdaq era un propio lateral, ¿no? Y esa lateralidad o ese triple techo pues se acabó activando, ¿no? Activó la figura, rompió el soporte y se fue a buscar el objetivo. Objetivo que se cumple en la apertura del lunes, desde donde se produce una fortísima subida, que de momento ha consolidado al 61.8 de esa subida. Así que bueno, pues ha dejado una estructura muy clara para los analistas técnicos y ahora atentos porque puede volver a dejar nuevas estructuras claras, ¿no? Creo que está muy claro, valga la redundancia, ¿no? Y perdonad por ser repetitivo, pero está dejando muy claro el índice cuáles son los niveles que hay que vigilar. Resistencia 4.772 junto a la media 200, soportes 4.701 y 4.656. Por debajo de 4.701 seguramente podríamos ver más corrección. Por encima de 4.772 hoy se ha quedado a 2 puntos. Todo apuntaría a un nuevo tramo de subida. ¿De acuerdo? Bueno, hemos visto el Dow Jones, hemos visto el S&P y hemos visto el Nasdaq 100. Vamos ahora a pasar a los índices europeos, ultra corto plazo, gráfico horario, y empezamos con nuestro índice, el IBEX 35. Bueno, el IBEX 35, después de cumplir varias estructuras por Fibonacci, siguiendo el método Fibonacci que explicamos paso a paso en el curso de Bolsa General, ha iniciado una corrección. Y además ha iniciado la corrección tras romper el canal alcista que íbamos siguiendo en color azul. Ese canal se rompe a la baja y a partir de ahí se activa objetivo que ya está, como podéis ver, más que cumplido. Ha dejado una resistencia en el rebote, que sería esta, en los 8.923 puntos. Y habrá que ver, la media 200 se está poniendo plana, si la media 200 pasa a ser zona de resistencia. Pero de momento la resistencia sería en el muy corto plazo 8.923. ¿De acuerdo? Corrigiendo tras haber subido fuerte y tras romper a la baja ese canal de ultra corto plazo. Como primer soporte realmente serio, tras haber perdido el canal alcista, estaría el mínimo anterior en los 8.397. 8.397. Vámonos ahora al Eurostoxx 50, la media europea. En el caso del Eurostoxx, lo que podemos ver es que ha anulado dos estructuras por Fibonacci, siguiendo nuestro método Fibo, para que veáis que tampoco es infalible, ¿no? De hecho, no existe ningún objetivo infalible, ¿no? Y en este caso, pues estas estructuras por Fibonacci se acabaron anulando y se activó una divergencia bajista en los indicadores, ¿no? Tenemos máximos ligeramente crecientes en el precio, máximos ligeramente decrecientes en los indicadores, o incluso un movimiento lateral o una especie de doble techo con divergencia que se acabó cumpliendo. Aviso de debilidad o de deterioro, sobre todo deterioro diría yo más que de debilidad, al perder el Eurostoxx la directriz alcista que veníamos siguiendo en color azul. Y el mínimo anterior, soporte 2.950 puntos. Ese sería el mínimo a tener ahora en cuenta, mínimo donde en su día hizo un lateral que rompió al alza y que ahora veremos si es capaz de respetar. Continuamos ahora con el DAX. En el DAX os había marcado una figura muy clara, un lateral, dos toques arriba, dos abajo, señalado en color azul. Habíamos marcado un objetivo hacia 10.858 puntos y ese objetivo se ha anulado. Objetivo no cumplido, objetivo fallido en el DAX. ¿De acuerdo? Avisa de la caída antes de anular el objetivo con una divergencia bajista en los indicadores. Muy ligerita, también hay que decirlo. ¿No? Me gustaba más la del Eurostoxx, desde luego, para operarla, que la que hizo el DAX. Y a partir de ahora, la media 200 sesiones habrá que tomarla como primera zona de resistencia y como primer soporte tendríamos el mínimo del lunes, donde dejó una vela muy bonita que anunciaba rebote y que posteriormente se produjo, una doji libélula, soporte 10.299, y si lo pierde, pues seguramente veremos otro tramo de caída. Continuamos ahora con el FTSE, Bolsa de Reino Unido. En el FTSE vemos que de momento, pues sí, la
La media 200 se ha girado a la baja, a partir de ahora habrá que vigilarla como posible zona de resistencia, pero también es verdad que de momento no ha roto el soporte clave, que son los 6.615 puntos, 6.615. ¿Me escucháis ahora? Es que me sale un aviso de que el audio ha fallado. ¿Me estáis escuchando ahora? Creo que no, ¿no? Que se ha ido un momento, el seminario se ha cortado, ¿no? Yo creo que ahora sí, ¿no? Que me volvéis a escuchar ahora. Creo que ha habido un pequeño corte de 20 segundos. Es correcto, ¿no? Ahora me volvéis a escuchar bien, ¿no? Y me habéis perdido durante unos 20 segundos aproximadamente, ¿no? Vale. Bueno, estábamos hablando del FTSE, de la Bolsa de Reino Unido, y comentaba que, bueno, había subido fuerte en una estructura de 3 impulsos alcistas y que tras esa subida, pues se estaba consolidando. Que es verdad que la media 200 se ha girado a la baja y a partir de ahora hay que tomarla como posible resistencia, pero que no ha perdido quizá el soporte más importante que tiene en el mínimo creciente anterior, 6.615. Por debajo de ese nivel, pues también habría que pensar en mayores correcciones, quizá niveles FIBO entre el 50 y el 61,8 de toda la subida, ¿no? Y la media 200, pues como posible resistencia a vigilar. Bolsa italiana, que es pues de las que está más débiles, desde luego la que está más débil entre las importantes este año, y lo que podemos ver en la bolsa italiana es que se ha cumplido una figura de doble techo y también hemos tenido caída justo tras romper la directriz alcista que habíamos marcado, ¿no? Con la ruptura de la directriz alcista de ultracorto señalada en azul tenemos el primer síntoma de debilidad. Eso se produce el viernes por la tarde y se confirma el lunes cuando cumple una figura de doble techo que es verdad que está prácticamente, aunque la avisamos el viernes a nuestros clientes, le dijimos, ojo, cuidado con el MIP, que se podría activar un doble techo. Es verdad que si se espera la activación, que es lo suyo, es lo correcto, pues no se habría podido aprovechar prácticamente nada, porque con el hueco bajista del lunes, pues el índice ya abre prácticamente en el objetivo, ¿no? Luego, como siempre digo, la media 200 se gira, pasa a ser resistencia, tenemos un pullback perfecto a la media y desde ahí otro tramo de caída. Así que bueno, de momento Italia no demasiado fuerte, ¿no? La verdad que sigue débil. Primera resistencia en la media 200, en los 16.965 y en los 17.400. Luego posteriormente aún estarían la zona de los 18.000. Vale, luego estaría todavía la zona de resistencia de los 18.000. Continuamos ahora con el K40, con la bolsa francesa. En el caso del K40 se anuló una estructura de segundo impulso alcista y se cumplió esta estructura avisada en nuestro centro de traders de lateral y divergencia bajista. Se activa y se acaba cumpliendo. Se activa en este caso en la sesión del jueves y finalmente se acaba cumpliendo, ¿no? Ya veis que la mayoría de estructuras de chartismo se cumplen, pero no todas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en muy poco tiempo se han cumplido 3 seguidas en el K40, pero antes también hemos visto una en el DAX que no se cumplen, ¿no? Obviamente ni David Galán ni nadie tiene un sistema que acierte 100% de las veces, eso no existe, ¿no? En la bolsa hay que trabajar con probabilidades. La bolsa es incertidumbre, en la bolsa no hay nada seguro, pero el análisis técnico, pues lo que sí nos proporciona es un sistema, una metodología que nos permite pues tener un sistema que tenga esperanza matemática positiva, que es lo que necesitamos los traders. ¿De acuerdo? No hay obviamente ningún sistema que os vaya a servir para acertar 50 de 50 estrategias. Eso no existe. ¿De acuerdo? Y no va a existir. No vais a encontrar ese sistema. Entonces, lo que tenéis que centraros es en buscar un método que tenga esperanza matemática positiva y luego complementarlo, es muy importante, con la gestión del riesgo. Es muchas veces lo que diferencia un trader profesional de uno novato, ¿no? La gestión del riesgo. Es muy importante que no arriesguéis en una operación más del 1,5% de vuestro capital. ¿Vale? Esto es muy importante. Bueno, hemos hecho un repaso amplio, tanto de
de índices europeos como de americanos en el ultracorto, vamos a irnos a los índices ahora en el corto medio plazo y vamos a empezar como siempre con nuestro IBEX 35. Pero bueno, antes veo una pregunta aquí de José, me dice, ¿en un sistema de trading puede haber muchas estrategias? Sí, incluso siguiendo métodos distintos. Es decir, tú puedes tener un sistema que se base pues en comprar cuando la media de 50 cruza al alza la de 200, ¿no? Por el cruce de oro. Imagínate, algo muy simple. Y operarlo pues en distintos activos. Eso sería un sistema que hace varias operaciones. Podrías incluso que opere ese mismo sistema, pero además de en varios activos, en varios horizontes temporales. Y que lo opere en gráfico diario, en semanal y en horario, por ejemplo. Un mismo sistema aplicado a varios activos y a varios time frames. Pero es que incluso podrías combinar varios sistemas diferentes, ¿no? De hecho, hay muchos traders de sistemas automáticos que lo que hacen, por ejemplo, es combinar un sistema tendencial con un sistema de reversión a la media, por ejemplo, o uno antitendencial, ¿no? Y entonces, pues se podría combinar esos tipos de sistemas, digamos, para estar un poco protegido para los distintos mercados o los distintos momentos de mercado en que os podáis ir encontrando. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Estamos ahora con el corto medio plazo, con el IBEX 35. Y en el caso del IBEX, lo que vemos es que la clave está en los 9.360. Y es lo que os vengo diciendo los últimos meses. Es verdad que el gráfico algo ha mejorado porque ha roto la directriz bajista de corto medio plazo roja. También ha mejorado porque ha superado la media 200 sesiones morada, pero falta que rompa el máximo anterior. Y os dije que se confirmaría la mejoría del IBEX para medio plazo y podríamos hablar de un suelo de medio plazo si el IBEX supera los 9.370. Es más, yo creo que eso abriría las puertas incluso a hablar de que el IBEX pudiera volver a 11.000 o a niveles cercanos, ¿no? Es decir, grandes subidas. Pero es una resistencia importante que de momento no ha superado y no ha confirmado, por lo tanto, que tenga el camino despejado para un buen tramo de subida para medio plazo. Seguramente hará falta que también hagan lo mismo y superen resistencias valores como Santander o Telefónica que no han roto resistencias. Si diera tiempo, luego también lo vemos. Bueno, seguimos. Pasamos ahora al gráfico del DAX, a la bolsa alemana. En el caso del DAX ha mejorado todavía más que el IBEX, porque en el caso del DAX se superaron los máximos de abril, cosa que en el IBEX no ha ocurrido, y tenemos ya, por lo tanto, mínimos y máximos crecientes de corto medio plazo. Y mientras el DAX no pierda los 9.214, tendremos mínimos y máximos crecientes en el DAX en el corto medio plazo. ¿Qué ocurre? Le falta la confirmación superando la directriz de bolsa general. Le voy a llamar directriz de bolsa general porque no la he visto en ningún otro lado. Vale, pero bueno, es una directriz que podéis trazar cualquiera de vosotros. No hay que ser tampoco pues el Mozart del trading para darse cuenta de que aquí uniendo los últimos máximos nos sale una directriz. Es verdad que nosotros llevamos siguiendo esta directriz ya hace meses y es verdad que está funcionando a las mil maravillas, ¿no? Se ha detenido otras 2 veces en esa directriz que os venía comentando. De momento es un freno, no ha podido con la resistencia, pero tampoco se puede descartar que al final la acabe superando. Yo de hecho creo que la acabará superando. Pero es verdad que le falta esa confirmación rompiendo esa directriz bajista. Continuamos, pasamos ahora a la bolsa italiana. Y aquí os dije que quizá junto al portugués es el índice que me está dando más problemas, ¿no? Recordaréis que hace 2 meses, supongo que los que sois testigos, o simplemente los que habéis entrado en YouTube y habéis consultado, aunque no vinierais en directo, pues todos los seminarios que voy impartiendo están disponibles en YouTube, en el canal David Galán de YouTube, o pues también los podéis ver en la web, en bolsageneral.es. Y supongo que recordaréis cómo hace 2 meses más o menos, con el MIB italiano por aquí, recordáis que os decía que era probable que el MIB intentara rebotar a la media 200 sesiones, que hasta ahí pues no tenía grandes obstáculos, pero que seguramente a la primera que llegara a la media no la iba a poder superar, que iba a ser resistencia. Es correcto que esto se comentó en seminarios desde hace 2 meses, antes incluso de que nos fuéramos de vacaciones. Esto es correcto.
Aprovecho para beber un poquito de agua. Vale, creo que ya funciona otra vez correctamente. Otros 25 segundos sin audio. Bueno, pido disculpas por este problema técnico. Esperemos que no se prolongue, que no esté ocurriendo en más ocasiones. A ver si nos deja dar el seminario, pues como hasta ahora, pues hasta el final, ¿no? Pero bueno, veo que ahora vuelve a funcionar. A ver si nos respeta la tecnología. Y comentábamos lo del MIB, ¿no? Que os había dicho hace 2 meses que, pues seguramente se podía permitir un rebote a la media, porque el resto de índices parecía que podían rebotar, pero que en caso de llegar a la media, ahí vamos a tener otra vez problemas, otra vez un obstáculo importante, ¿no? Y bueno, ha vuelto a ocurrir, ha vuelto a llegar ahí a la zona de la media y ahí ha vuelto a corregir y a caer, ¿no? Así que bueno, de momento problemas en Italia y hasta que la media 200 sesiones no se gire, mientras siga bajando, cierta precaución. Bueno, continuamos, hemos visto el gráfico italiano. El otro que nos preocupa es Portugal, y os dije que era un buen termómetro para Europa. Esto sí que seguramente no es algo propio, ¿no? de bolsa general, porque no es un índice importante y en cambio llevamos meses destacándolo y avisando a todos vosotros, avisándoos, que es un índice a tener en cuenta porque nos sirve de termómetro de la temperatura de la bolsa europea. Y que en el momento que Portugal rompiera el canal bajista al alza, significaría que toda Europa pues podría subir con tranquilidad y con fuerza. No porque la bolsa portuguesa sea una bolsa importante y directora, que no lo es, obviamente, ¿no? No voy a decir yo que lo es, soy conocedor perfectamente de los mercados. Pero sí porque tiene quizá la estructura más clara, que es un canal bajista impecable de medio plazo, que venimos señalando desde hace meses, y que ya lleva 8 ataques al techo del canal. Alguien puede pensar, qué casualidad. Bueno, pues llevamos 4 o 5 ya, 5 toques al techo del canal avisados como resistencia. En algún momento se superará, me imagino, ¿no? Esto no va a ser eterno. En el momento que rompa ese canal bajista tendremos un claro síntoma de mejoría en el PSI portugués y quizá se pueda unir a la vez la ruptura de máximos de abril del Eurostoxx 3.157 o la ruptura de los máximos del IBEX 9.360 o los máximos de Telefónica de marzo 9.91 y eso significaría pues una señal de compra a la vez en muchos activos, ¿vale? Una señal de mejoría a la vez en muchísimos activos. Este índice portugués, el PSI, mejoraría claramente su aspecto técnico si supera los 4.840 puntos. 4.840 puntos. ¿De acuerdo? Ese sería el nivel de resistencia a vigilar. ¿De acuerdo? Bueno, hemos visto el PSI portugués con esa zona de resistencia que de momento sigue funcionando. Está muy claro también cuál es el nivel que hay que superar para que mejore el gráfico, así que nada, atentos, seguid atentos a este canal que os venimos señalando desde Bolsa General y en el momento que se rompiera este canal, pues muy claro, lleva meses y meses moviéndose en el canal, pues tendremos una clara señal de mejoría, ¿no? Así que habrá que ver, en el momento que lo rompa, pues seguramente pues veremos subidas por fin claras en esta bolsa europea, en el índice portugués. Bueno, continuamos. Hemos visto Portugal, hemos visto el FTSE, hemos visto el IBEX, hemos visto el DAX. Vamos a ver ahora el SP500. Nos vamos a Estados Unidos otra vez, en este caso gráfico diario para corto o medio plazo. Y aquí, bueno, vemos que la tendencia alcista sigue impecable. Obviamente, pues ha tenido algunos descansos en la subida, pero ha sido una tendencia primaria impecable. Tanto es así que me ha permitido cada semana desde el año 2009 avisar de que la tendencia era alcista ininterrumpidamente cada semana en cada seminario. No hay ni un solo seminario, y he dado más de 800 seminarios desde el 2009, y en ninguno hemos dicho que la tendencia del SP dejara de ser alcista, desde el 2009.
¿Por qué? Porque en todo momento ha respetado la sucesión de mínimos y máximos crecientes, cosa que todavía respeta. De momento sigue habiendo mínimos y máximos crecientes. Es más, se ha cumplido el escenario de continuidad de la subida, ha marcado nuevos máximos, sigue en subida libre. Primer soporte, directriz alcista principal azul, sobre todo soporte clave 1810, sigue siendo el nivel clave, y tenemos objetivo pendiente por ruptura de canal lateral o rectángulo hacia 2423. Así que lo más probable sería que cumpliera ese objetivo hacia 2423 puntos. Incluso se podría comentar también un segundo impulso no excesivamente fiable que sigue pendiente hacia 2300 puntos. Veremos si después de este descanso pues se da un buen timing de compra para después seguir subiendo, ¿no? Que quizás sea lo más probable. Nasdaq 100, vamos al tecnológico, que es el que está haciendo lo mejor en la bolsa norteamericana desde el año 2009, y eso que os vienen diciendo que viene el lobo desde hace 6 años. Hombre, el lobo va a venir algún día, claro, las tendencias no son eternas. Las tendencias alcistas tienen una fecha de caducidad y las tendencias bajistas igual, tampoco son eternas. Llega un momento que la tendencia bajista se termina y empieza la alcista. Pero realmente me parece ridículo el estar anticipándose y hablando de techos y buscando techos desde hace 6 años, ¿no? Yo prefiero seguir las tendencias. De momento se observa que hay una tendencia primaria alcista en marcha desde el 2009, desde que se formó ese suelo que os marco en amarillo, que comentamos en su día, ya por 2009, y desde entonces hay mínimos y máximos crecientes, y no hay ninguna señal de debilidad. Es más, tenemos un segundo impulso alcista pendiente todavía, hacia 4.863, que es verdad que estuvo muy cerca de cumplir, pero que no se cumplió al tick y que por lo tanto todavía seguiría activado y pendiente. Primeros soportes para corto plazo en el Nasdaq, 4.179 y 3.888. 4.179 y 3.888 junto a la directriz alcista de largo plazo. Entonces, el escenario, no quiero ser tampoco pesado, pero lo que yo considero más probable es que tanto el FTSE, que lo vamos a ver ahora, que me lo salté, como los índices norteamericanos, lo más normal es que sigan subiendo. Por lo tanto, aun es verdad que hay índices débiles donde pues cuesta mucho más buscar largos o donde quizás es mejor esperar a que confirmen mejoría, pero creo que es más probable que los fuertes contagien a los débiles que no que los débiles contagien a los fuertes, cosa que también puede pasar, pero que considero menos probable. De hecho, en el FTSE, como podéis ver, tenemos una figura de hombro-cabeza-hombro invertido activada, objetivo 7.323, objetivo que solo se anularía de perder 5.788 puntos. Solo de perder 5.788 se anularía esa figura de hombro-cabeza-hombro invertido, que se une a otro objetivo que tenemos pendiente de largo plazo, por ruptura de un gran lateral, hacia 7.400 puntos. Vale, Manuel Ángel me pregunta por qué el segundo impulso alcista no es tan fiable en el SP. Bueno, lo primero, para saber el nivel y poderte dar una contestación pues quizá más técnica o menos técnica, la primera pregunta, Manuel Ángel, es si has hecho el curso de Bolsa General, para saber tu nivel sobre impulsos Fibonacci. Lo necesito saber para saber qué respuesta darte, ¿no? Sobre la pregunta que haces de lo que decía, ¿no? Que el segundo impulso pendiente en el SP pues no es tan fiable como son otros. Vale, no has hecho el curso de Bolsa General. Bueno, yo te lo recomendaría si no solo para aprender impulsos Fibonacci, que también, paso a paso, de hecho es el tema más largo del curso, sino además para aprender todo lo necesario sobre especulación. Todo lo necesario al menos para empezar ya con ciertas garantías de saber la teoría y luego poder aplicarla a la práctica, ¿no? Aunque el curso no solo es teórico. Hay 25 vídeos, 13 son sobre impulsos Fibonacci, para que os hagáis una idea de la importancia que le damos en el curso a los impulsos Fibo. Hay ejercicios didácticos de la mayoría de temas para que el alumno vea si va asimilando bien la teoría, un foro tutorial para dudas abierto las 24 horas y también, además de esto, damos todo el material en PDF una vez terminado el curso y acceso durante un periodo gratuito al centro de traders para unir ahí ya lo que sería la teoría con la práctica. Entonces, una contestación sencillita para que se entienda bien es que no todas las estructuras de segundo impulso tienen la misma fiabilidad.
no todas, ¿vale? Entonces, según cómo sea el impulso, será más fiable o menos. Es decir, un segundo impulso generalmente va a ser mucho más fiable que un tercero. Los segundos son muy fiables, pero no todos los segundos tienen la misma fiabilidad. Según cómo sea la estructura del segundo, pues puede ser más fiable o menos, ¿de acuerdo? Eso también con la experiencia pues se va adquiriendo, ¿no? Esto no se aprende en un día. Yo siempre pongo la misma analogía y es que me parece que es de sentido común. Si yo me apunto mañana, a mí me gusta mucho aprender, ¿no? Porque somos unos ignorantes. Bueno, puede haber gente, espero que aquí no, ¿no? Que se cree que sabe mucho de algo, o incluso mucho de todo, y hay actitudes prepotentes. Bueno, yo me he encontrado incluso gente que ha venido a darnos lecciones a nosotros. Me he encontrado incluso esto, ¿no? Gente que igual lleve con 2 meses de bolsa quería dar lecciones a gente que lleve 20 años en bolsa, como es el caso de Albert Alvareda. Yo creo que hay que partir siempre de la humildad y de pensar que hay que aprender cada día y que desconocemos casi todo, con lo cual pues hay que intentar aprender, ¿no? Entonces, yo siempre digo, si me apuntara a un curso de cirugía, quiero ser cirujano, y me apunto a un curso de una semana sobre el cuerpo humano y la cirugía, ¿eso me convertirá en un cirujano profesional? No, ¿verdad? Seguramente pensaréis que no. Y es que es correcto, eso no te va inmediatamente a convertir en un cirujano. Bueno, nuestro curso no es el típico curso de un par de horas, ¿vale? Dura 5 semanas. Y luego todavía ampliamos dando acceso al centro de traders. Y eso hay que tomarlo como un inicio, no como un final, sino como un inicio de que, bueno, ya sabemos quizá la parte más importante para invertir o especular. Y luego hay que llevarlo a la práctica y adquirir la experiencia. Y adquirir la experiencia es algo que lleva tiempo. Ya sé que estamos en una sociedad de la impaciencia, pero tenéis que operar. Cuando empezáis a operar tenéis que ser conscientes de que cuando empezáis sabéis mucho menos de lo que vais a saber después. Que un trader nunca sabe lo mismo cuando está empezando el primer año o los 2 primeros años que cuando lleva 10 o cuando lleva 15 o cuando lleva 20. Entonces, es muy importante los primeros años, que es donde fracasa el 80 o el 85% de los inversores, que en los primeros años no os arruinéis. ¿Vale? Esto es muy importante. Que los primeros años no os arruinéis. Eso es clave. Porque, insisto, la mayoría de los traders no pasa del primer año. Entonces, esos años de aprendizaje son los más importantes porque es donde es más difícil ganar dinero. De hecho, vuestro primer objetivo debería de ser preservar el capital y sobrevivir. Ese debería ser el primero. Y luego ya pensar en ganar, a la vez que gestionáis el riesgo. Entonces, mi consejo, formaros, tomaros esto en serio. Bueno, que estéis en este seminario, por ejemplo, indica que cada uno de vosotros está dispuesto a aprender, ¿no? Y eso es bueno. Pero además luego hay que empezar a poner en práctica los conocimientos, primero en demo, y si el resultado es bueno, ya saltar al mercado real. Yo no saltaría al mercado real con todo el capital que tengáis, sino con una parte de ese capital. Y si las cosas van bien con esa primera parte del capital, ir ya con el resto del capital. Y por supuesto, pues no empezar apalancándos y arriesgando nunca más del 1,5% del capital en una sola operación. Me pregunta Ezequiel, ¿cómo veo la tendencia ahora? Bueno, en el caso de el FTSE la veo alcista, es decir, puede que corrija algo más en el corto plazo, tiene el primer soporte en la zona de la media, pero mientras no pierda 5.788, pues creo que lo más probable es que el FTSE luego siga subiendo en el medio plazo. Somos positivos con la bolsa de Reino Unido y también con la bolsa norteamericana. Seguimos. Hemos visto el SP, hemos visto el Nasdaq, vamos a ver el Nikkei, porque la bolsa japonesa también nos da pistas, ¿no? Está en una situación parecida a la que está Europa. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta, porque igual que el IBEX ha roto la media 200 sesiones al alza, y eso es bueno, es una primera señal de mejoría, pero al igual que el IBEX le falta romper el máximo de abril, con lo que tendríamos una figura de suelo. En este caso tendríamos una clara figura de doble suelo, que nos estaría avisando si supera el Nikkei máximos de abril en 17.613 puntos,
Si se supera ese nivel nos estaría avisando la bolsa japonesa que lo peor ha pasado y que podríamos tener un buen tramo de subida, una gran figura de doble suelo y un gran objetivo alcista. Cosa que de momento todavía no ha ocurrido. Pero sabemos ya cuál es el nivel que tenemos que vigilar para que eso ocurra. Pasamos ahora a Forex, euro-dólar. Vámonos al euro frente al dólar. Bueno, el euro, ahí lo vemos, intentando rebotar desde la zona de la media de 200 sesiones. La media todavía sube, con lo cual quizás ser un poco más positivo que negativo, aunque es verdad que no hay una tendencia fuerte ahora mismo en el euro dólar, pero quizá más positivos que negativos con el euro frente al dólar porque la media de 200 sesiones está en fase ascendente. Así que de momento, pues quizá más probabilidades a las subidas. ¿De acuerdo? Recordaréis, esto creo que fue hace una semana, o... Sí, yo creo que fue la semana pasada, esto fue el día 7, sí, fue el 7 de septiembre. ¿Recordáis que en el seminario del miércoles de la semana pasada os comenté lo bonito de la hemeroteca, ¿no? Esto no es cuestión de acertar siempre o fallar siempre o de tener un sistema mágico, ¿no? Pero recordáis que la semana pasada os dije que si se superaba este nivel en el euro dólar, que suponía el 61,8 de la última caída, el euro dólar seguramente iba a pegar otro tramo en subida y os marqué, este rectángulo no está dibujado hoy ni ayer, no, está dibujado desde la semana pasada. Y os dije que si se superaba este nivel, el euro dólar podía ir hasta aquí. Y os dije 1,1330. ¿Es correcto esto? Bueno, si no, lo podéis consultar en nuestra web. Está el seminario subido, como todas las semanas, de la semana pasada. Es consultarlo un rato, para el que no se fíe, digo, ¿no? Vale, dice Manuel que es cierto. Javier dice que sí, que lo recuerda. Nieves también. Julián dice no estuve la semana pasada. Bueno, pero lo puedes ver en internet, ¿no? No habría ningún problema. Iván dice que también, que sí. Y Felipe también dice que sí, que lo recuerda. Bueno, escenario cumplido. Y desde ahí, pues curiosamente, pues viene una caída. Entraba dentro de lo posible porque esta zona era resistencia. Ahí se marcó una vela horrible con una sombra superior muy alargada. Por eso dije que hasta ahí podía subir sin problema y es lo que hizo el euro dólar. También yo no sabía que justo ahí se giraría, pero simplemente lo que dije, que al romper el 61,8, pues lo normal, ¿no? Siguiendo el método Fibonacci es que tiene camino libre para poder subir más, que es lo que hizo el euro dólar. Bueno, continuamos. Hemos visto euro dólar, pasamos a la libra frente al dólar. Bueno, en el caso de la libra frente al dólar, se ha cumplido una estructura de segundo impulso bajista. Hoy me preguntaban por esa posibilidad. O sea, en el petróleo también hay una estructura parecida. Fijaos que se cumple antes de esa estructura este canal lateral con divergencia alcista y es verdad también que se anuló previamente un segundo impulso. Así que el resumen es anulación de un segundo impulso alcista en libra dólar, cumplimiento de un lateral con divergencia alcista en indicadores. Divergencia alcista, para los que sois nuevos, en estos seminarios siempre se conecta gente nueva. Por cierto, gracias de verdad por hacer de mis seminarios los más seguidos de toda España. Y mira que llevo años ya dando seminarios. Y mira que hay seminarios, porque recuerdo que cuando empecé a dar seminarios, allá por el año 2008, pues prácticamente éramos pioneros dando seminarios de bolsa, ¿no? Hoy, no sé si afortunadamente o desgraciadamente, no sabría qué deciros, hay muchos seminarios de bolsa, ¿no? Pero aún así, aunque hay tanta demanda, hay tanta oferta de seminarios, os tengo que agradecer que sigáis convirtiendo los que impartimos desde Bolsa General en los más seguidos de toda España. Así que de verdad, muchas gracias a cada uno de vosotros que venís cada semana a estos seminarios. Muchas gracias. Bueno, en el caso de libra dólar, por lo tanto, pues vemos que se ha anulado un segundo alcista, se ha cumplido este lateral con divergencia y decía, una divergencia es cuando el precio hace un mínimo decreciente y en cambio el indicador hace mínimos crecientes. Como podéis ver tanto en el estocástico, este que veis arriba, como en este segundo que veis en el MACD. ¿De acuerdo? Y ahora, pues lo que está intentando es rebotar y el gráfico está mejorando un poquito. Hay que decir que el gráfico está mejorando con la superación de este nivel. Vamos a ver si lo confirma en la próxima vela, pero el gráfico está mejorando ligeramente.
El problema es que, bueno, tampoco sería una estrategia muy clara de compra porque la media 200 pues la tiene ahí muy cerca. Es posible que intente buscar la media ahora otra vez, ¿no? Que intente ir a buscar la media de 200 sesiones. Bueno, hemos visto ahí eh, el, el gráfico de la libra frente al dólar y nos vamos ahora al petróleo Brent. Petróleo Brent. Y bueno, aquí lo que podemos ver es que ha perdido un soporte horizontal. Lo citaba esta tarde en el centro de traders. Decíamos, bueno, pues si el petróleo pierde este soporte horizontal, que eran los 46.90, sale simplemente de unir los últimos mínimos, ¿no? Decíamos, pues si pierde este nivel es posible que veamos otro tramo de caídas, que se produzca otro tramo de correcciones. Claro, para no poneroslo fácil, el mercado muchas veces no lo pone fácil, esta vela que ahora se ve muy bonita, negra, aquí era un velón blanco. Vale, aquí llegó a ser un gran velón blanco. Entonces, imaginaos que alguien dice, bueno, me pongo corto aquí porque pierde el soporte de 46.90. Pues tenéis que ser conscientes de que lo pusieron difícil aquí con una gran subida en la vela horaria de las 5 de la tarde, en la que llegó hasta aquí y parecía que ya se disparaba, pero al final volvió a aparecer presión bajista y sigue corrigiendo el petróleo tras haber roto este soporte, ¿no? La ruptura de un soporte normalmente no trae subidas, igual que la ruptura de una resistencia no suele traer caídas, ¿de acuerdo? Suele producirse un, una proyección, un movimiento a favor de continuidad del movimiento previo, es decir, cuando se viene subiendo y se rompe una resistencia se suele seguir subiendo un poco más, y cuando se está cayendo y se rompe un soporte suele seguir cayendo un poco más, ¿de acuerdo? Bueno, visto el petróleo Brent, y vamos a dedicar los últimos minutos a ver algunas acciones. Y voy a empezar por una de las más seguidas y que además está siendo, pues ahora mismo, de las mejores en Estados Unidos, ¿no? Está aguantando muy bien, está aguantando a los índices americanos estos últimos días. Y es Apple, ahora subiendo más de un 3,27% y rompiendo además el máximo del mes de abril. No sé si recordáis de los seminarios del mes de mayo, abril, junio, julio, que comentábamos Apple, que habíamos dicho que el soporte clave estaba en los $90. Esto es correcto, que habíamos comentado esto y que os dije que lo más probable era que subiera, que rebotara desde ahí. A ver, no sé si... Lo comentamos bastantes veces, ¿eh? No todas las semanas, pero sí bastantes veces. A ver si os acordáis de lo que hablábamos de Apple meses atrás. Vale, Julián dice que lo recuerda, Jordi también dice sí señor. Fernando dice lo dijiste, Jordi dice lo tengo incluso apuntado, Javier dice que sí, que lo recuerda. Bueno, pues se está cumpliendo ese escenario. Yo no soy adivino, pero sí que le dedico muchas horas a esto y bueno, pues ya son muchos años siguiendo los mercados. Entonces, yo apuesto a favor de las probabilidades, porque yo no sé lo que va a pasar. ¿Vale? Yo no sé lo que va a pasar en Apple, ni lo que va a pasar en el FTSE, ni lo que va a pasar en el Dow Jones, porque no soy adivino. Y no es que no lo sepa yo, no lo sabe nadie en el planeta. Entonces hay que partir de ahí. Pero dicho esto, podemos tener una metodología, un sistema y la experiencia necesaria para poder poner las probabilidades a nuestro favor. Vale, entonces en este caso, pues comentábamos que lo más probable es que Apple pudiera rebotar desde la zona de 90 y es lo que ha ocurrido. Primero mejoró superando la media 200, que además la rompió con un enorme hueco. Este es el típico hueco de escape alcista. Y esto que forma aquí, claro, me imagino que aquí habrá algunos inversores, como antes el que me preguntaba por el segundo impulso, habrá más inversores, y me imagino, como creo que era Manuel Ángel, me parece que era, habrá más como Manuel Ángel que no se hayan formado todavía con el curso de Bolsa General. Pero para los que sí, esta es una formación de las que explicamos en el curso de Bolsa General y que es muy importante porque nos avisa de subidas. Y esto se llama gap en isla. Vale, bueno, veo que hay muchos también que han hecho el curso de Bolsa General y que antes de que yo dijera gap en isla ya habéis escrito en el chat gap en isla, ¿no? Como Javier, Óscar, Agustín. Correcto, ¿no? Es una figura que avisa de subidas. Y bueno, pues ya veis, está trayendo las subidas en Apple. Y todo, lo bueno de todo esto es que antes de que se hagan realidad, de que salgan pues los resultados de Apple o que salga, pues el otro día presentó sus productos Apple, ¿no? Y ahora parece que está vendiendo muchos iPhones. Pero antes de que salgan esos datos, el gráfico ya te está avisando. Y te está avisando con un gap en isla.
y previamente se ha frenado en un soporte clave que habíamos comentado durante meses, ¿no? Esto viene un poco a la filosofía, ¿no?, de los analistas técnicos. Decía Bernard Baruch, que se hizo multimillonario usando análisis técnico en los mercados hace pues también más de un siglo. Decía Bernard Baruch, una de sus citas, de sus frases, de sus consejos, que recogemos en el pequeño libro de los grandes inversores, en nuestro libro en editorial Alienta del Grupo Planeta, enséñame el gráfico y te diré las noticias. Enséñame el gráfico y te diré las noticias. Claro, ahora nos dicen que Apple está vendiendo otra vez muchos teléfonos, pero es que aquí, hace exactamente el 26 de julio, nos avisó con un bonito gap en isla de que lo más probable es que viéramos una subida, ¿vale? Y eso es lo que se está produciendo ahora en este valor, en Apple, que está ayudando mucho para que la bolsa americana no caiga más. Está ayudando muchísimo, ¿no? Porque es un valor que tiene mucho peso, mucha ponderación en los índices norteamericanos. Bueno, hemos visto el gráfico de Apple. Me pide Iván que veamos Bayer. Bueno, Bayer también lo está pasando mal. Y anda ahora también envuelto pues en muchas noticias, ¿no? Que si compra, que si no compra a Monsanto. ¿Y qué vemos en el gráfico? Pues al final el gráfico nos da mucha información. Lo que vemos en el gráfico es que está en tendencia bajista de corto o medio plazo. Tenemos una sucesión impecable de máximos y mínimos decrecientes. Nos indica también que el valor mejoraría mucho de superar este nivel, que son los 99,28. Y nos indican que hoy ha dejado una vela muy fea llamada Doji Lápida, con lo cual no me esperaría demasiadas cosas buenas para Bayer de momento, salvo que fuera capaz de superar en próximas semanas los 99,28. De momento es un valor que a mí no me gusta en el corto plazo, porque está bajista. Habrá que esperar. ¿De acuerdo? Pero hoy ha dejado una vela muy fea. Es una sesión de más a menos, donde los bajistas le acaban ganando la partida a los alcistas. Así que, pues de momento Bayer no me convence, ¿no? Está bajista con resistencia en la directriz roja. Más E.ON, ahí me lo pone muy fácil Ezequiel, ¿no? Ezequiel me pregunta hoy por E.ON y me lo pone muy fácil, ¿no? Ezequiel, que si no me equivoco, fue el que la semana pasada me dijo que yo le había decepcionado no recomendándole comprar Santander y no pues ayudando a que cogiera el rebote que ha tenido Banco Santander. Si no me equivoco, esto fue con Santander por aquí, ¿no? Más o menos. Más o menos, ¿no? Estaba Santander aquí cuando me lo comentaba Ezequiel, ¿no? Bueno, a mí me sigue sin parecer un valor muy fuerte, ¿no? A mí llamadme raro, yo tengo una filosofía, no soy impaciente, soy una persona tranquila. Cuando empecé en bolsa y era un perdedor, sí que era impaciente, quizá por eso era un perdedor, ¿no? Que no ganaba en los mercados. Pero luego he aprendido a ver las cosas con más perspectiva. Y es lo que os intento inocular a todos vosotros, ¿no? Yo sé que bueno, mi filosofía no todo el mundo la va a comprar o no a todo el mundo le va a gustar. Es imposible gustar a todo el mundo o que todo el mundo esté de acuerdo contigo, ¿no? En ninguna materia, en ningún tipo de cosa, ni en política, ni en finanzas, en nada, ni en fútbol, en nada. Hay gente incluso que no le gusta Messi, ¿vale? O que Cristiano Ronaldo es muy malo. Hay gente para todo en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a haber gente que opine todo el mundo que la filosofía que aplicamos nosotros sea la correcta? Obviamente no, todo es debatible en la vida y esto también. Pero nuestra filosofía, y yo creo que es la adecuada, por eso la intento transmitir, es que hay que tener perspectiva. Y que esa perspectiva ayuda mucho, porque te permite saber cuáles son los valores fuertes y cuáles son los débiles. Y a mí Santander me sigue sin parecer un valor fuerte. Hemos comentado, le pasa igual que a Telefónica, le pasa igual que al IBEX, pero incluso un poco más débil que Telefónica y un poco más débil que el IBEX. Pero le pasa lo mismo en el sentido de que superando máximos de abril, el gráfico mejoraría. Entonces si Santander se pone por encima de 4,56,6, a mí ya no me escucharéis decir que Santander está muy mal, pero tampoco será uno de mis favoritos. ¿Por qué?
porque yo prefiero Amadeus, os lo dije la semana pasada. Vamos a ver qué ha hecho Santander esta semana y qué ha hecho Amadeus, para que se entienda. Pero la semana pasada Ezequiel decía que le había decepcionado por no recomendar comprar Santander, ¿no? Que esta semana pues se está hundiendo y que lleva hundiéndose varios años. Es verdad que a veces sube, obviamente, no puede caer vertical cada semana ni cada mes, ¿no? Tiene, de vez en cuando tiene rebotes, da alegrías. Y en algún momento puede que deje de caer, también es verdad. Pero yo no puedo apostar a lo débil pensando, a ver si dentro de 2 años Popular es el mejor. Yo tengo que escoger los mejores a día de hoy. Y entonces elijo lo mejor a día de hoy para comprar y los más débiles para vender. Y decía, a mí me gusta mucho más Amadeus. Vamos a ver el gráfico de Amadeus. Bueno, pues Amadeus hoy ha marcado nuevo máximo de toda la historia. Es verdad que parece que le está costando, tanto ayer como hoy, ha dejado ahí unas velas, ayer Doji lápida, hoy Caracasa negra invertida, parece que le está costando seguir con la subida y quizá necesita algún descansito, ¿no? Pero claro, es que no hay color. No hay color entre el gráfico de Santander y este gráfico de Amadeus. Entonces, no me juzguéis, no me ataquéis porque no me guste Santander y me guste más Amadeus. Yo creo que es razonable que lleve años prefiriendo Amadeus y recomendando a nuestros clientes Amadeus, o recomendando a nuestros clientes Eurofoods, o recomendando a nuestros clientes Campari, o recomendándoles Henkel, y no recomendándoles valores que no suben. ¿No lo veis razonable todos vosotros? Esa es mi filosofía, ¿de acuerdo? Y es lo que os intento transmitir. E.ON, vamos a comentarle a Ezequiel la pregunta sobre E.ON. Y yo como consejo, es verdad que hay gente que lleva mal cuando se les dan consejos. Yo espero que no, ¿no? Que siempre con humildad aceptéis mis consejos. El consejo que le doy a Ezequiel es perspectiva. Ver las cosas con perspectiva. No obcecarse en coger rebotes muy pequeñitos y muy cortos de un par de semanas e intentar coger grandes tendencias. Intentar ganar mucho dinero cogiendo tendencias largas. Ese es el consejo que le doy a Ezequiel y a todos los que estáis empezando. Vamos a ver E.ON. E.ON, pues, si me decís, David, dime los dos valores más débiles del Eurostoxx. Si me dijerais, me preguntarais, David, ya que, pues, por tus más de 15 años de experiencia en bolsa, ¿cuáles serían los dos valores que ves más débiles en el Eurostoxx desde hace años? Pues mira, te diría E.ON y Deutsche Bank. Pero no te los diría hoy. Te los diría hoy, te los diría hace un año, te los diría hace 2 años y te los diría hace 3 años. Llevan años siendo valores débiles. Y la verdad que E.ON pinta muy feo. ¿Por qué? Porque ha roto un soporte horizontal, los 7,40 euros. ¿Y qué os dije hace nada, hace 20 minutos? ¿Recordáis que os dije hace 20 minutos que cuando se rompe una resistencia, normalmente es para seguir subiendo, y cuando se rompe un soporte es para seguir cayendo? Bueno, pues esto es lo que ha hecho E.ON, romper un soporte, y por lo tanto, pues lo más probable, pues que siga cayendo, ¿no? Este sería uno de los últimos valores que yo compraría en el Eurostoxx 50. Hay 49 valores o 48 en el Eurostoxx, si son 50, que me gustan más que E.ON. Vale, yo creo que con esto pues soy bastante claro. ¿Cuándo mejoraría este gráfico? Mejoraría mucho en el medio plazo si supera los 9,72 euros. Y mientras no supere ese nivel, pues no es un valor que me guste. ¿Hasta cuánto puede bajar? Hasta cero. Más de cero no baja. O sea, los precios nunca se ponen en negativo. No puede bajar hasta -1, no puede bajar hasta -5, pero hasta cero sí que puede bajar. Cualquier activo financiero puede bajar hasta cero y subir hasta infinito. No pongáis puertas al campo. Esto a lo mejor os puede sonar chocante, ¿no? Yo lo entiendo. Seguramente a mí, hace 16 años, si alguien me dice esto mismo, pues me habría sonado chocante. Diría, ¿qué dice este experto? ¿Qué dice este analista de que un valor puede caer a cero? Sí, un valor puede bajar hasta cero. Puede quebrar. Esa es la realidad. Un valor puede llegar a quebrar y valer cero. Más de ahí no baja. Vale, pero este es un valor muy débil. Me dice Ezequiel que lo recomienda no sé quién, un analista. Yo te doy mi opinión, yo no estoy aquí para opinar de los demás. Te doy mi opinión basada en muchos años de experiencia. Conozco a todos los analistas prácticamente que hay en España,
pero yo no estoy aquí para opinar de los analistas, sino para opinar del mercado. Y yo creo que no te tienes que fiar de mi opinión ni de la de nadie. Te enseño simplemente el gráfico, ¿vale? Y tú opina. ¿Este es un valor alcista? Este es el gráfico de E.ON. ¿Crees que es un valor que merece la pena comprar? Yo te doy mi opinión, pero te la doy con hechos. Jamás un analista técnico, si se considera analista técnico, otra cosa es que pues sea value investing o analista fundamental, pero digamos que recomendar este valor y ser analista técnico debería de estar, sería una herejía. Eso sería una herejía, ¿no? Porque sería, pues, cuando uno encuentra una estructura como esta, yo no la compro. Yo no compro estas estructuras. Yo compro estas estructuras. Así. Cuando la estructura es así. ¿Se entiende la diferencia? A mí esta estructura no me gusta, yo aquí no las quiero comprar, estas son las estructuras que a mí me gustan. Bueno, hoy hay, creo que hay Champions, ¿no? Y bueno, pues ya hemos llegado al límite, hemos estado pues repasando los principales activos financieros. Ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsageneral.es, la web de los traders. Agradeceros la presencia en este seminario de cada miércoles. Muchas gracias a todos por la confianza depositada y desearos como siempre buenas tardes y muy buen trading.